y en esta oportunidad será la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, tanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta aquí el capítulo 1, para hacer la introducción a este libro, a esta epístola de los Hebreos. Antes de empezar, vamos a pedirnos a nuestro amigo y hermano pastor Gustavo que esté orando para ingresar a este nuevo libro y estudio bíblico. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre amado, gracias Señor por el privilegio que tenemos en este día de estudiar tu bendita palabra en esta epístola hermosa, Señor. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y que bendigas a tu siervo, que traerá la exposición de la misma. Todo esto lo pedimos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Amén, muchas gracias. Una vez más, buenas noches, bendiciones, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo libro, la epístola o la carta de los Hebreos. El tema del libro que veremos, o sea, el total de ella es Dios autentifica la preeminencia de Cristo. Hemos cambiado los sinónimos porque le da otro nombre, otros escritos, para no ser idénticos. La introducción a esta carta es: Dios se realiza de mucha manera. La religión no es la misma cosa para todas las personas. Dios, como dijo Steiner, son la relación de muchas maneras. George Russell dijo, hay tantas maneras de subir a las estrellas como pensar dispuestas a intentarlo. Hay un dicho corriente en inglés que expresa muy bien esta gran verdad. Dios tiene su pasadizo secreto para entrar en todos los tipos de corazones, según lo que nos dice Berkeley en su desarrollo en este inicio de la epístola de los Hebreos. Hablando en general, hay 4 grandes conceptos de la religión. Primero,
para algunas personas es una íntima comunión con Dios. Es una unión con Cristo tan estrecha y tan íntima que el cristiano puede decir que vive en Cristo y Cristo vive en él. Esa era la concepción que el apóstol Pablo tenía de la religión. Para él era algo que le unía místicamente con Dios. Segundo, para algunas personas la religión es lo que les da un estándar para la vida y un poder para alcanzarlo. Y esto es verdad, hermanos. He visto muchos cristianos, entre comillas, que van a la iglesia y a nuestras iglesias muchas veces lo vemos, principalmente aquí en Montevideo, que es por sociedad y no es por conveniencia. Y eso debemos de plantarlo cada día en los mensajes y en las intervenciones de las palabras con cada uno de nuestros hermanos y que sean convencidos por la palabra. En términos general, esa era la religión para Santiago y el apóstol Pedro. Era algo que les mostraba lo que debía ser la vida y que los capacitaba para alcanzarlo. Tercero, para algunas personas la religión es solo que satisface sus mentes al más alto nivel. Con su inteligencia buscan y buscan hasta encontrar que pueden descansar en Dios. Fue Platón que dijo una vez, no vale la pena vivir sin discernimiento. Hay personas para lo que el sentido de la vida consiste en entender o morir. En conjunto, eso es lo que la religión era para el apóstol Juan. El primer capítulo de su evangelio es uno de los intentos más grandes del mundo para presentar la religión de una manera que satisfaga plenamente la mente, dice Berkeley en su comentario. Cuarto, para algunas personas la religión es acceso a Dios, es lo que quita los obstáculos y abre la puerta a su presencia viva. Eso es lo que era la religión para que el autor de la Carta de los Hebreos. Esa era la idea que le dominaba. Entonces, en Cristo algunos le podría introducir a la misma presencia de Dios. Todo lo que entendía por religión se resume en el gran pasaje del libro de Hebreos mismo, en el capítulo 10, verso 19, en el versículo 19 al 23 de Hebreos 10. Y leemos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través de velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si el autor de Hebreos tuviera una expresión característica, sería acerquémonos. Así nos dice Berkeley en este comienzo de introducción al libro de Hebreos, que hemos escuchado su primer capítulo, en esta introducción. Aquí vemos el doble trasfondo. El autor del Hebreo tenía un doble trasfondo en cuyas dos partes aparece esta misma idea. Tenía un trasfondo griego desde los tiempos de Platón, 500 años antes. Los griegos habían estado fascinados con el contraste entre lo real y lo irreal, lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno. Los griegos pensaban que en algún lugar había un mundo real del que no es más que una copia imperfecta. Platón creía que en algún lugar había un mundo deformado o ideas o modelos de lo que todo lo de este mundo no era más que una reproducción. Por ejemplo, en algún lugar se encontraba el modelo de la silla perfecta, de la que todas las sillas de este mundo serían copiadas imperfectas. Platón decía, el creador del mundo ha diseñado y desarrollado sus obras de acuerdo con un modelo inalterable y el eterno del que el mundo es simplemente una copia. Filón
Siguiendo a Platón, decía, Dios sabía desde el principio que una copia perfecta no se puede hacer nada más que de un modelo perfecto y que ninguno de los objetos, perspectivas a los sentidos podrían ser sin falta a menos que se modelara conforme a un arquetipo y a una idea espirituales. Así que cuando hizo los preparativos para crear el mundo visible, formó primero el mundo ideal para luego constituir lo corporal de acuerdo con el desecho incorpóreo y divino, dice Berkeley, de lo que había dicho Filemón siguiendo a Platón. Cuando Cicerón estaba hablando de la ley que la humanidad conoce, usa en la tierra, dijo, no tenemos una semejanza real y viva de la ley real y de la justicia verdadera. Todo lo que tenemos son sombras y bocetos. Todos los pensadores del mundo antiguo tenían esta idea de que en algún lugar hay un mundo real del que es una especie de copia imperfecta. Aquí no podemos hacer más que suponer o andar a tiendas, valiéndose de copias y reproducciones imperfectas, pero en el mundo invisible están las cosas reales y perfectas. Cuando murió Newman, le erigieron una estatua y en cuya pedestal se lee la palabra latina, de la sombra y las copias a la verdad. Si es así, está claro que la gran tarea de esta vida es salir de la sombra y de las reproducciones y alcanzar la realidad. Exactamente esto es lo que el autor de los Hebreos nos dice que Jesucristo nos capacita para hacer. A los griegos le decían, habéis pasado la vida tratando de pasar de la sombra a la realidad. Eso es precisamente lo que Jesucristo puede capacitarnos para hacer. El trasfondo hebreo, el autor del hebreo, según nos dice Berkeley en su comentario, tenía también un trasfondo de los judíos. Siempre era peligro acercarse demasiado a Dios. El hombre no puede verme y seguir vivo, le dijo Dios a Moisés allí en Éxodo 33:20. La alucinación, exclamación de Jacob en el lugar de Peniel fue, he visto a Dios cara a cara y no he perdido la vida, Génesis 32:30. Cuando Manoa se dio cuenta de quién había sido el que le había visitado, le dijo a su mujer aterrada, ciertamente moriré porque Dios hemos visto, Jueces 13:22. El día más solemne del año litúrgico judío era el día de la expiación. Era el único día del año que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el que se traía que moraba la misma presencia de Dios. Nadie entraba allí excepto al sumo sacerdote, y solo ese día, cuando lo hacía, la ley establecía que no debía permanecer en el lugar santísimo más de lo imprescindible, para que no se aterrara a Israel. Era peligroso entrar a la presencia de Dios, y si uno se quedaba allí más de la cuenta, podía caer fulminado. En vista de esto entró en el pensamiento judío la idea del pacto. Dios, en su gracia y de una manera totalmente inmerecida por el hombre, se acercó a la nación de Israel y le ofreció una relación especial con él, dice Berkeley en su comentario. Pero en este acceso exclusivo a Dios estaba condicionado a la observancia de la ley que Dios había dado al pueblo. Podemos ver cuándo entró Israel en esa relación y aceptó la ley en la dramática escena de Éxodo 24 del 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y toda la ley, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, éramos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo,
éramos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hemos leído Éxodo 24, 3 al 8. Así es que Israel tenía acceso a Dios, pero solo si cumpliera la ley, dice Beckley. El quebrantarla era pecado y el pecado levantaba una barrera que impedía al acceso de Dios. Fue para quitar esa barrera para la que se estableció el sistema del sacerdocio levítico y de los sacrificios. Dios dio la ley, el hombre pecaba, se levantaba la barrera y se hacía el sacrificio para abrir otra vez el camino a Dios que había cerrado el pecado. La expresión de la vida era que eso era precisamente lo que el sacrificio no podía hacer. Esa era la prueba de la ineficacia del sistema, que no se acababa nunca de ofrecer sacrificio. Era una batalla perdida e ineficaz para suprimir la barrera que había levantado el pecado entre Dios y el hombre. El perfecto sacerdote y el perfecto sacrificio, nos dice Berkeley en otro punto, lo que la humanidad necesitaba era un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto, alguien que fuera capaz de ofrecer a Dios un sacrificio que abriera el camino de acceso a Él de una vez para siempre. Eso decía el autor de Hebreos. Es exactamente lo que Cristo ha hecho. Él es el sacerdote perfecto porque es al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino. En su humanidad lleva al hombre a Dios y en su divinidad trae a Dios al hombre. No tiene pecado. El sacrificio perfecto que presenta a Dios es el sacrificio de sí mismo, un sacrificio tan perfecto que no necesita repetirse nunca. A los judíos le decía el autor de Hebreos, os habéis pasado la vida buscando sacerdotes perfectos que pueden ofrecer el sacrificio perfecto y daros acceso a Dios, le tenéis en Jesucristo y solo en Él. A los griegos, el autor de los Hebreos le decía, estáis buscando el camino que os lleve de la sombra a la realidad, lo encontraréis en Jesucristo. Y a los judíos le decía, estáis buscando el sacrificio perfecto que abra el camino a Dios que han cerrado vuestros pecados, lo encontraréis en Jesucristo. Jesús es el único que da acceso a la realidad y a Dios. Ese es el pensamiento clave de toda esta carta. El enigma del Nuevo Testamento, nos dice Berkeley en otro punto. Hasta aquí lo que está claro, pero cuando pasamos a otras cuestiones de la introducción, que Hebreos todo parece estar envuelto en misterios. E.F. Stock escribe, la epístola a los Hebreos es en muchos sentidos el enigma del Nuevo Testamento. Cuando se escribió a quién y por quién son preguntas a las que solo pueden contestar tentativamente. La misma historia de esta carta muestra que este misterio se ha tratado siempre con una cierta reserva y suspicacia. Pasó bastante tiempo hasta que Hebreos llegase a ser uno de los libros incuestionables del Nuevo Testamento. La primera lista de estos, el canon de Muratori, cumplido hacia el 180 después de Cristo, ni siquiera lo mencionaba. Los grandes eruditos alejandrinos, Clemente y Origen, conocían y amaban a Hebreos, los padres de la Iglesia, pero estaban de acuerdo en que se discutía su inclusión en la Sagrada Escritura. De los grandes padres africanos, Cipriano nunca la menciona y Tertuliano sabía que se discutía su aceptación. Eusebio, el gran historiador de la Iglesia, dice que estaba dentro de las discusiones. Hasta el tiempo de Atanasio, a mediados del siglo IV, no se aceptó Hebreos como libro del Nuevo Testamento y aún Lutero no estaba muy seguro acerca de él. Es extraño que este gran libro tuviera que esperar tanto tiempo para ser reconocido y aceptado. ¿Cuándo se escribió?, dice Berkeley. La única información que tenemos de proceder a la misma carta, está claro que
iba dirigida a los que podrían llamar una segunda generación de los creyentes, allí en el capítulo 2 y verso 3 del libro de los Hebreos. Los destinatarios habían recibido el Evangelio de los que habían escuchado al Señor. La comunidad a la que se dirigía no era nueva en la fe cristiana, ya deberían ser mayores de edad en la fe, que en el capítulo 5, verso 12 de Hebreos, deben de haber tenido una historia larga porque se les exhorta a recordar el pasado, en el capítulo 10, verso 32 de Hebreos. Tenía una gran tradición y mártires heroicos que ellos deberían recordar para recibir inspiración. Capítulo 13, verso 7. Lo que nos ayuda más a fechas de esta carta son sus referencias a la persecución. Está claro que hubo un tiempo en que sus líderes habían muerto por la fe, en el capítulo 13, verso 7 que hemos nombrado. Está claro que ellos mismos todavía no habían sufrido el punto de la peor persecución, porque no había tenido que resistir de derramar sangre allí en el verso 2, capítulo 12, verso 4. Pero está claro que había sufrido malos tratos, porque lo habían despojado de sus bienes, dice el capítulo 10, verso 32 al 34. Y el tono y el desarrollo de la carta dejan bien claro que hay peligro de que tengan que arrastrarse otra vez a las persecuciones, corriendo detrás de la libertad, por todo lo cual se puede decir que esta carta debe de haberse escrito entre dos persecuciones, en días en los que no se perseguían de hecho a los cristianos, pero tampoco se los miraba con buenos ojos. Ahora bien, la primera persecución fue en el tiempo de Nerón, en el año 64 después de Cristo, y la siguiente fue en el tiempo de Domiciano, hacia el 86 después de Cristo. No creemos equivocarnos mucho si decimos que entre estas dos fechas, probablemente más cerca de la segunda, sería cuando se escribió esta carta, nos dice Berkeley en su comentario. ¿Y quiénes iban dirigida a esta carta? En esto también tenemos que depender de detalles que encontramos en la misma carta. Una cosa es cierta, no parece que sea mandada a una de las grandes iglesias, porque en tal caso no se habría perdido tan completamente el nombre del lugar. Vamos a establecer lo que sabemos, dice Berkeley. La carta iba dirigida a una iglesia que hacía tiempo que se había establecido, en el versículo 12 del capítulo 5 de Hebreo, que había sufrido persecución en el pasado, capítulo 10, 32 al 34, que había tenido grandes momentos y grandes maestros y líderes, capítulo 13, verso 7, que no había sido fundada por ninguno de los apóstoles, capítulo 2, verso 3 de Hebreos, y que se caracterizaba por su generosidad, capítulo 6 del verso 10. Tenemos una alusión bastante concreta. Entre los saludos finales encontramos la frase como aparecen en la versión de Reina Varela: los de la Italia os saludan, capítulo 13, 24 de Hebreos. Según esta referencia, la carta puede que se escribiera o desde Italia o a Italia, la segunda más probablemente, dice Berkeley en su comentario. Así que podemos decir que la carta iba dirigida a Italia y en tal caso casi seguro que sería a Roma, pero igualmente seguro es que no sería para la iglesia de Roma en general, porque en tal caso no había perdido el título. Además, nos da la impresión inconfundible de que iba dirigida a un grupo reducido de personas que tenían mucho en común. Todavía más, era un grupo de personas con buena preparación intelectual. Así nos dice el verso 5 y 12. Podemos deducir que hacía tiempo que estaban recibiendo enseñanza y se estaban preparando para ser maestros de la fe cristiana. Y además, Hebreos requiere tal conocimiento del Antiguo Testamento que de la religión judía que debe de haberlo escrito un profesor para estudiantes aventajados.
Resumiendo todos los dichos, podemos establecer que Hebreos es la carta de un gran maestro a un grupo reducido o seminario de estudiantes cristianos de Roma. El autor era su maestro, temporalmente estaba ausente y temía que se desviaran de la fe, por lo cual le dirige esta carta. Es más una charla de una carta. No empieza como la carta del apóstol Pablo, aunque sí se le parece al final de los saludos. El autor mismo la llama un mensaje de exhortación, allí en el capítulo 13, verso 22. ¿Quién la escribió?, dice Berkeley. Tal vez el problema del autor de esta carta sea el más difícil de resolver. Precisamente eso fue lo que mantuvo esta carta tanto tiempo pendiente de admisión y de eficiencia y definir en el Nuevo Testamento su inclusión. Su título desde el principio era sencillamente a los hebreos. No tenía nombre de autor y nada la conceptaba, especialmente con el apóstol Pablo. Clemente de Alejandría pensaba que el apóstol Pablo había podido escribirla en hebreos y que Lucas le habría traducido porque el estilo es diferente del apóstol Pablo. Orígenes hizo una observación que se ha hecho famoso. Quien escribió la carta a los hebreos solo Dios lo sabe, a ciencia cierta. Tertuliano creía que había sido Bernabé. Jerónimo decía que la iglesia latina no la consideraba a Pablo y añade el que escribió a los hebreos quien quiera que fuera. Agustín tenía el mismo sentir. Lutero declaró que no podía haber sido el apóstol Pablo el que había escrito porque no reflejaba su pensamiento. Y Juan Calvino decía que no podía llegar a pensar que esta carta fuera del apóstol Pablo. Y en ningún momento de la historia de la iglesia se pensó realmente que el apóstol Pablo fuera el autor de Hebreo. Entonces, ¿cómo llegó a atribuirla? Muy sencillo, cuando el Nuevo Testamento llegó a tener su contenido definido, se habían discutido mucho, desde luego, que el libro se debía incluir y cuál no, dice Berkeley. Para zanjar la cuestión se le aplicó una prueba. ¿Era el libro en cuestión obra de un apóstol o por lo menos de alguien que hubiera estado en contacto directo con alguno? Ya entonces se conocía, amaban hebreos en todas las iglesias. Así todos los cristianos estaban de acuerdo con Orígenes en que solo Dios sabía quién lo había escrito, pero lo amaban y creían que debía formar parte del Nuevo Testamento y la única manera de conseguirlo era atribuirlo al apóstol Pablo. Hebreos se ganó la entrada en el Nuevo Testamento sencillamente por su calidad, pero para entrar tenía que incluirse en las cartas del apóstol Pablo y figurar bajo su nombre. Todos sabían muy bien que no era el apóstol Pablo, pero incluyeron entre sus cartas para asegurar la entrada, porque nadie sabía quién lo había escrito. Autora de Hebreos, ella. Podemos adivinar quién fue el autor, dice Berkeley. Se han presentado muchos candidatos. Vamos a considerar solamente 3 de ellos. Primero, Tertuliano decía que lo había escrito Bernabé. Bernabé era de Chipre. Los chipriotas eran famosos por lo bien que conocían el griego y Hebreos está escrito en el mejor griego del Nuevo Testamento. Era levita, como referencia a Hechos 4:36, y en su momento hemos analizado, y de todos los hombres del Nuevo Testamento sería el que tuviera un conocimiento más directo del sistema sacerdotal y sacrificial en el que se basa todo el pensamiento de esta carta. Se le llama hijo de consolación, según Reina Varela. La palabra griega es paraklesis y hebreo se llama una palabra de paraklesis, verso 22 del capítulo 13 de Hebreos. Fue uno de los pocos hombres aceptables para los judíos, para los griegos, y se sentía como en su propia casa ambos mundos de pensamiento. Puede que fuera Bernabé el que escribiera esta carta, pero en tal caso es extraño que se perdiera tan completamente su nombre.
dice Berkeley en su comentario. Punto 2. Lutero estaba seguro de que el autor había sido Apolos, que según el Nuevo Testamento era judío, natural de Alejandría, elocuente, poderoso, y la Escritura, Hechos 18:24, 1 Corintios 1:12 y 1 Corintios 3:4 como referencia. El que escribió esta carta conocía la Escritura, era elocuente y pensaba y razonaba de la manera típica de los alejandrinos. El autor de Hebreos era sin duda una persona como Apolos en pensamiento y trasfondo, dice Berkeley. Punto 3. La conjetura más romántica es la del gran investigador alemán Harnack, que creía que tal vez había escrito esta carta Aquila y Priscila, entre los dos. Aquila era una maestra de la iglesia, Hechos 18:26. Su casa de Roma era una iglesia, Romano 16:5. Harnack pensó que es por eso por lo cual la carta no empieza con saludos y por lo que se ha perdido el nombre del autor, porque el autor principal de Hebreo había sido una autora y a las mujeres no se le permitiría enseñar. Pero cuando llegamos al final, reitero nuevamente, pero cuando llegamos al final de la conjetura tenemos que coincidir con lo que dice Origen. Hace 1700 años que solo Dios sabe quién escribió Hebreos. El autor sigue diciendo una voz y nada más, pero debemos dar gracias a Dios por la obra de este gran anónimo que escribió con incorporables habilidades y belleza acerca de Jesús, que es el camino a la realidad y a Dios, dice Berkeley en casi su final, la introducción. Desde la Biblia de estudio de herencia reformada, el tema de todo Hebreos es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y la plenitud de la redención de Dios en él. El propósito es exhortar a sus lectores a no retroceder, sino a estar firmes en la fe en medio de las pruebas que estaban experimentando. Desde nuestra humilde investigación y viendo dichas informaciones que ahora les compartimos desde los diferentes comentaristas, sugieren que podrían ser entre estos que vamos a nombrar, y reitero, podrían ser algunos de estos el o los autores del libro, aunque desde la epístola de los Hebreos no se dice. Y estos son el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Apolo, el doctor o médico Lucas, el evangelista Felipe, Priscila, Aquila y Clemente de Roma. Pero desde el vocabulario lingüístico que tiene el libro, el estilo y diferentes características literarias no se apoyan en ningún escrito de lo que hemos nombrado. La diferencia de este libro es que el autor se incluye a sí mismo y la referencia habla muchísimo del Antiguo Testamento y en el griego. Según los eruditos de nuestra actualidad, este es un rompecabezas bíblico, ya que dentro de los 66 libros repartidos en dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo, no se ha autentificado a saber el autor, ya que no hay indicios de quiénes podía ser. Así hemos llegado al final de lo que es la introducción. Para la semana que viene veremos ya el desarrollo del primer capítulo y ahí sí vamos a ver la intención que tiene el autor de presentar no solamente a Dios, sino también a Cristo como la esencia de todo lo que es el libro. Antes de irnos, hermanos, los invito a terminar orando. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada.
por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema. Por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor.
Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria, que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas y etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, Iglesia Reformada Uruguay @gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.